Hola, buenas noches. El Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura los invita a ustedes a través del Centro de Ingenieros de Corrientes, la Universidad, el Centro de Ingenieros del Chaco y este Consejo a la charla para ver el estado, o que ustedes informar a los articulados y a la sociedad toda, el estado de situación del puente General Manuel Belgrano que une las provincias de Chaco y Corrientes. Impulsaron un poco esta charla ambos centros de ingenieros con personas de las universidades que le voy a pasar que presente el presidente del Centro de Ingenieros, el ingeniero Daniel Suárez. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Esta es la repetición de una charla que se hizo la semana pasada por iniciativa del Centro de Ingenieros del Chaco y la Universidad Nacional del Nordeste, en conjunto con una invitación al Centro de Ingenieros de Corrientes. Nosotros tomamos la invitación del ingeniero González, que es presidente del Centro del Chaco, y replicamos esta charla hoy. Los disertantes van a ser dos ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNE, el ingeniero Jiménez, el ingeniero Guarnambra y la amabilidad del ingeniero Londra, que ha venido de la Dirección Nacional de Vialidad para cerrar la charla. Lamentablemente no pudo venir el ingeniero Gaín, mandó el saludo y la disculpa porque tenía que viajar a Rosario. Él tenía una parte fundamental de esta charla, que es la del desarrollo del tránsito a la fecha, cómo ha ido evolucionando y cuáles son los picos del tránsito hoy actual en el puente, que le pedimos con amabilidad al ingeniero Londra si puede un poco explayarse sobre ese tema. Sin compromiso, por supuesto. Gracias. Sí. Bueno, pasamos a que, como quieran ordenar, ingeniero Jiménez. Bueno, buenas noches. La verdad que, como dijo acá el ingeniero, fuimos convocados básicamente por versiones periodísticas respecto del estado del puente, a mi humilde entender, un poco irresponsable, donde se prendió una luz de alarma por un puente que se cayó a 15.000 kilómetros y que establecieron de alguna manera un grado de parentesco. En mi condición de profesional del medio y simplemente como un observador de nuestras estructuras, sin haber participado ni en la construcción del puente, ni en el estado, ni en el mantenimiento del puente, y no tener prácticamente ninguna otra relación más que la de cruzarlo casi todos los días, como la mayoría de los que estamos acá presentes. Lo que tratamos de hacer, o lo que en particular yo traté de hacer, es establecer básicamente qué elementos en común podría tener el puente Morandi, trágicamente caído, con un montón de muertos en el medio, y nuestro puente General Belgrano. Establecer los parecidos, es decir, qué cosas similares tiene y cuáles son las diferencias, y si realmente, desde el punto de vista de un estructuralista, que es a lo que nos dedicamos, vemos que hay algún tipo de inconveniente con el puente. Por eso, mi punto de vista va a ser exclusivamente desde el punto de vista estructural, que fue el principal, digamos, la principal versión alarmista que nuestro puente podía caerse, porque, según lo que decía, era primo hermano de un puente que estaba en otro lado. Como primera medida les diré que no existe ningún grado de parentesco entre ningún puente, ¿no? Si vemos cómo son los procesos normales de licitación, no solamente a nivel de un puente en la Argentina, como puede ser un puente en el África, o puede ser un puente en el Asia, o en Europa, o en Estados Unidos, los procesos son bastante parecidos. Se establece cuáles son las condiciones básicas que debe cumplir ese puente, se establece la ubicación, la traza, qué es lo que debe transportar, y una vez que están establecidas esas pautas generales, que son únicas, porque
porque cada localización de una estructura de este tipo es totalmente diferente. Aún puentes que pueden estar muy cercanos pueden tener grandísimas diferencias de localización. Una vez establecidas esas condiciones, normalmente lo que se hace es una licitación, generalmente por el tamaño y la importancia, una licitación internacional, donde no se presenta una empresa, normalmente son grupos, son uniones de empresas, donde cada una pone una parte de lo que mejor maneja, tanto en la parte financiera como tal vez en el hormigón, como tal vez en el acero, y se unen para hacer una oferta. Esa oferta en general es una oferta de antecedentes, de capacidad y económica. Y una vez establecido el precio, se adjudica y recién ahí se empieza a ver cómo se va a construir ese puente, ¿no? Porque cada uno de los oferentes seguramente tiene una propuesta distinta. Existen, sobre todo, no tanto en el resultado final de la obra, pero sí en los procesos constructivos existen un montón de patentes y métodos constructivos que hacen que la oferta de uno pueda ser mejor que la oferta de otro en cuanto a tiempos, precio y resultado final. Entonces, una vez que está establecido el precio, es muy probable que tampoco nadie regale nada. Se hace y se cumple estrictamente lo que se pidió. Como por ejemplo, cuando se parte de un proyecto de solamente 2 vías, como el caso del Puente General Belgrano, es muy probable que nadie haya previsto, porque no estaba previsto, una segunda trocha para aumentar la capacidad de transporte del puente. Entonces, también por ahí pensar de que se puede hacer una modificación del puente en cuanto a su capacidad de transporte, desde el punto de vista estructural, yo lo veo también, por lo menos lo veo bastante complicado, si es que lo vemos como desde el punto de vista estructural de cómo se evalúan las cargas y sobrecargas en el cálculo de un puente, ¿no? Ya sea una sobretrocha superior como una sobretrocha lateral, incorpora solicitaciones para las cuales no fue calculado originalmente el puente, entonces es muy difícil que se establezca. Bueno, si partimos de esa base que no hay 2 puentes iguales, que el puente ya está, entonces tendríamos que analizar qué similitudes y qué diferencias tienen ambas estructuras. Voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a tratar de ser lo más sencillo posible en este análisis. Podemos partir de la base que los dos son puentes, entonces decimos, en algo son similares. No, uno es viaducto y el otro es un puente. La diferencia sideral está en el obstáculo que salva. Uno salva un río y el otro salva una vía de comunicación, calles y una serie de vías del ferrocarril. Entonces, desde el punto de vista estructural, los dos son puentes de lo que denominamos atirantados o puentes aobenques. La diferencia que se encuentra entre uno y otro está planteado básicamente en el diseño de los obenques. En el puente de Morandi es un método que lo patentó el propio ingeniero Morandi, que tal vez era una gran novedad para la época en que se hizo, allá por los años 60, finales de los años 60, y consistía en lo que se conoció como monotirante, es decir, tenía un solo tensor. Hay varias versiones, la verdad es que investigando un poquito qué es lo que pasó, ese sistema no funcionó casi, yo le diría prácticamente desde la inauguración misma del puente. Se empezaron a producir descensos muy importantes. Hay quienes dicen que el propio ingeniero Morandi lo incorporó como parte del proyecto un segundo tensor a modo de precomprimir el primer tensor, y de esa manera ese tensor que estaba revestido en hormigón, que teóricamente era el que protegía el acero, iba a cerrar las fisuras, iba a prolongar, digamos, el proceso
de protección por un tiempo más importante. La realidad es que eso no funcionó. Hay versiones periodísticas de hace 40 años donde el propio ingeniero Morandi decía que era inviable el sistema que él mismo había diseñado. En el caso del puente Chaco Corrientes, el puente General Belgrano es un puente que tiene 40 obenques por pila. Eso significa que tiene 10 obenques por lado o por viga, contra lo que sería un monotensor en el caso del otro puente. Y es totalmente de acero. Originalmente era un acero que se lo mandó a fabricar especialmente una fábrica inglesa que se dedicaba a hacer cables. Tenía un sistema de protección que era en alguna medida parecido al del Morandi, que tenía hormigón como elemento de protección, pero fueron reemplazados. Luego el ingeniero Londra, ahora ya sé bastante de lo que él va a hablar, por eso me atrevo a anticiparme un poco, le va a contar cuáles fueron algunos de los trabajos de mantenimiento que se hicieron en el puente. Y el principal, yo le diría desde el punto de vista estructural, el más importante fue justamente la sustitución de los obenques. Luego de un proceso que lo va a explicar el ingeniero Londra seguramente, en nuestro puente se colocaron aceros que son los que en la actualidad se usan en la inmensa mayoría de los puentes atirantados, provistos por una de las fábricas pioneras en el tema de aceros y aceros para pretensado, que es una marca francesa, que permite tener un grado de control sobre el comportamiento de los obenques, que también luego el ingeniero les va a explicar. Por ese lado podemos decir de que las similitudes son casi nulas. Yo no encuentro absolutamente ningún tipo de relación entre una estructura y otra. Los cuestionamientos principales que se plantearon entre un puente y otro están dados básicamente en aspectos tecnológicos del acero y del comportamiento del hormigón como revestimiento. Fundamentalmente no se tuvo en cuenta un temita que todos los ingenieros en algún momento lo tuvieron que haber estudiado, que es la fluencia lenta, ¿no? El elemento hormigón sometido a un esfuerzo permanente fluye, es viscoso, y eso no se tuvo en cuenta y eso produjo el colapso al cabo de un cierto tiempo. Continuando con las similitudes o las diferencias, podríamos decir que también yo veo una diferencia importante en el sistema del tablero. O sea que estamos hablando, porque el tablero de nuestro puente son dos vigas laterales con una vinculación a través de una losa. Es un puente que está desde el punto de vista de las solicitaciones, está muy bien determinado el comportamiento o cuáles son los vínculos, es decir, los obenques, qué es lo que están sosteniendo, y se pueden independizar, digamos, los trabajos de mantenimiento. Y en el caso del puente Morandi, el tablero es un tablero integral. Entonces, ante una falla, falla todo, no es independiente, es un solo tablero. Otra de las diferencias, y esta yo no sé si es a favor o en contra del puente Morandi, que yo encuentro, es que en aquel puente se empezaron a visualizar problemas, como suele ocurrir con los puentes de hormigón. Los problemas se empiezan a observar con mucho tiempo de anticipación, muchos años antes, mucho tiempo antes de que se rompa, se manifiesta la estructura. Ya a los pocos años de haberse inaugurado el puente, empezaron a desarrollarse un montón de tareas de mantenimiento en aquel puente que hicieron que para los años 90
También hay registros periodísticos donde había técnicos y otros no técnicos, pero sí economistas, que planteaban la inviabilidad del puente Morandi. ¿Por qué? Porque ya se habían gastado en el mantenimiento del puente más del 80% en los años 90 del costo del puente. Es decir, ya estaban pagando, además de lo que costó el puente, casi un puente entero a los 20 y pico de años de inaugurado. Y él, contrariamente con lo que yo veo con nuestro puente, en general lo que se ve es poco mantenimiento. No sé si es una crítica o es un halago, porque que haya poco mantenimiento pueden deberse a dos razones. Una es que no esté previsto en su plan de mantenimiento un mantenimiento tan intensivo porque se previó una construcción adecuada, ¿sí? Esa es una. Y la otra es que por desidia no se estén haciendo mantenimiento. Esa sería la razón mala, digamos. Yo la verdad es que no sé cuál sería la razón, pero hay una realidad. Nuestro puente no tiene ni remotamente la inversión que tuvo el puente Morandi en mantenimiento. Yo supongo que si se gastó un porcentaje del puente en mantenimiento, tuvo que haber sido un monto relativamente pequeño. Se hizo lo más importante, a mi humilde entender, que es el cambio de obenque, que generalmente en este tipo de puente es una tarea, podríamos decirla, rutinaria o obligatoria, ¿no? Los obenques tienen siempre una vida útil, ¿no? Y posiblemente lo que, analizando desde el punto de vista estructural, lo que corre más riesgo en nuestro puente es la única obra que no se hizo, que es la defensa del puente. Nuestro puente tiene un riesgo gravísimo que no es el tránsito. El tránsito, bueno, ya lo va a explicar el ingeniero Londra, el tránsito está, bueno, nosotros también lo vemos a diario, ¿no es cierto? El tránsito está al límite del límite, se resbala una moto en la calzada del puente y el puente está parado 2 horas. Es un problema muy serio. Aunque multipliquemos por 2 esa carga, el puente no tiene problemas estructurales, no lo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cálculo que prevé los mismos reglamentos de vialidad se consideran todas esas cargas que son realmente importantes y superan con creces los valores que podríamos decir nominales, porque a los valores nominales normalmente se les incorpora un coeficiente de impacto y se le incorpora un coeficiente de seguridad. Así que de los valores nominales, si sumamos el coeficiente de impacto y el coeficiente de seguridad, con seguridad estamos superando el 100% de los valores nominales. ¿Cuáles son los valores nominales? Los valores reales, ¿no? Si hoy tenemos cargado 10 toneladas, en el cálculo, entre los distintos elementos que se consideran para la verificación del cálculo, se suma otra carga similar o más. Y en la aplicación del nuevo reglamento, más todavía, ¿no? Hoy está en estudio un nuevo reglamento de puentes que dejaría de lado el viejo reglamento de puentes, que es un reglamento muy viejo, desde los años 50. Realmente cambió absolutamente todo, sobre todo el tránsito, pero las previsiones, digamos, que se toman son muy considerables. Ahora, lo que no se hizo, ¿qué es? Son las defensas de las pilas principales, que son las que corren realmente un riesgo mayor, y también el tránsito fluvial ha cambiado mucho. El tamaño de los barcos que circulaban hace 40 años no son los mismos que los barcos que circulan en este momento. La masa, es decir, el peso que tienen esos transportes son tremendamente importantes, y eso sí puede llegar a provocar el colapso del puente. También el ingeniero Londra seguramente nos va a ilustrar un poquito en qué situación estaría ese punto. Así que, como para cerrar el tema estructural y no aburrirlos más, si a mí me preguntan
Si la versión periodística que hablaba de un parentesco de un puente con otro, yo les diría no existe ningún parentesco. Podría contarle como nota de color simplemente que yo traté de encontrar alguna relación y la única relación es que el jefe de obra era genovés y el otro puente se cayó en Génova, y que nuestro puente se llama General Belgrano y Belgrano era hijo de un genovés también, qué sé yo, pero relaciones absolutamente desde el punto de vista estructural no existen, ¿no? Y si es que hoy tenemos que preocuparnos, yo les diría que hay un montón de otras cosas por las cuales preocuparnos, pero no específicamente de la situación estructural propiamente dicha, porque hoy por hoy, ya como para finalizar, les diría que no hay ningún indicio que nos marque o que nos muestre que el puente tiene algún tipo de riesgo estructural. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo voy a presentar esta noche un trabajo que están haciendo unos alumnos de la carrera, un trabajo final de Ingeniería Civil, los alumnos Charito Nou y Cóceres, y Max Charito Nou y Diana Cóceres, acerca del modelado numérico de impactos de barcaza sobre el puente General Manuel Belgrano, Chaco Corrientes o Corrientes Chaco. Bueno, esta inquietud de hacer este trabajo surgió cuando en el mes de diciembre, el 26 de diciembre, fuimos junto con la gente de vialidad a hacer una inspección ocular del puente y fuimos recorriendo distintos puntos del puente, los estribos, las juntas, y nos metimos dentro de la viga del puente, miramos cómo estaba. Y bueno, detectamos, inclusive ya lo había detectado la gente de vialidad, un pequeño giro de uno de los tableros del puente, que nosotros dijimos, bueno, ¿cuál será el motivo de esto? Y bueno, motivos pueden ser distintos. Podría ser que cuando se construyó el puente, ese tablero se lo construyó torcido, cosa que me parece difícil. Podría ocurrir también que ese corrimiento, ese giro, se deba a que en el año 86, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno tenía que cruzar el puente, pusieron un sobrepuente. Ese sobrepuente se puso porque ese tramo isostático, un tramo de 20 metros de longitud, se lo levantó aproximadamente 1 metro, se reemplazaron los apoyos de neoprene y se hizo un tratamiento del hormigón de la ménsula donde apoyaba ese tramo, se lo reparó y se lo volvió a bajar de nuevo. Se lo subió con gato, pesa como 600 toneladas de peso ese tramo, y puede ocurrir que cuando bajó el puente se les haya girado un poquito al bajar, al operar distintos gatos. Podría ser otra alternativa. Y la tercera alternativa que nosotros propusimos es, sabemos de que el puente ha sufrido una cierta cantidad de golpes o de impactos de barcaza, más de 30, ¿no? 20, estoy exagerando un poco. 20 impactos de barcaza. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo dentro de la facultad para ver si esto puede ocurrir, si este giro puede verse esta tercera causa que les digo de el impacto de barcaza?
Entonces, encontramos, nos facilitó la gente de Vialidad, como antecedente de un trabajo similar hecho por los ingenieros Prazo, Huerta, el ingeniero Ascenso, el ingeniero Carlos Gerbaudo, Dolores Roca y el ingeniero Marcelo Ceballos. En el año 97 hicieron un estudio de comportamiento de los pilotes frente al impacto de un tren de barcaza, pero ellos bajo distintas situaciones de impacto, y determinaron que para el choque en particular que ellos están analizando, los pilotos no sufrían ningún tipo de problemas. Pero ellos no miraron qué pasaba arriba del puente, la superestructura del puente, miraron solo los pilotes. Entonces nosotros queremos hacer una contribución. Entonces, bueno, mostramos el puente, todos lo conocemos, ¿verdad? Y vamos a analizar la pila 5, que es la que está marcada en rojo, que queremos analizar el impacto de un tren de barcazas que ocurrió el día 8 de diciembre de 1996 mediante una simulación numérica utilizando un programa de elementos finitos denominado ANSI, un programa muy potente. Bueno, todos conocemos el puente, pero tiene una longitud de 1667 metros. La longitud que nosotros vamos a estudiar sería la de esta pila que está al frente, la pila que está al frente, que tiene una longitud de 225 metros. La altura de la columna principal, la pila principal, es de alrededor de 84 metros. Como dijo el ingeniero Jiménez, tenemos 10 cables por cada lado, ¿sí? Haciendo en total de puente de 80 cables, que estos son los que después se reemplazaron. Tenemos en esa pila 32 pilotes de un diámetro de 1,80 m, con una longitud de 48 metros y medio, y el cabezal, unas dimensiones de 25 por 33 metros por 4 metros y medio de alto. Y después tienen, como dijo el ingeniero, 2 vigas paralelas unidas por una loseta premoldeada. Y después están construidas las barandas, las veredas, en hormigón in situ. Bueno, acá tenemos algunos elementos estructurales. Las dovelas se ven a la derecha, o vigas principales, que son 2. Como dijo el ingeniero Jiménez, hay unas vigas transversales, cada cierta longitud una viga transversal, y las losetas premoldeadas, que se ven arriba y abajo en la figura a la derecha, ese tipo de losetas premoldeadas, ¿sí? Por arriba de esa va la calzada del puente. Esta es, cuando hicimos la inspección, esta foto la sacamos ahí, es el interior de la viga del puente, que tiene 2,5 metros de ancho por 3,5 metros de altura. Y bueno, se la puede ver ahí como el hormigón, se lo nota bien al hormigón, está sano el hormigón. Bueno, acá tenemos los obenques. Acá los que están más alejados de la pila son 6 obenques constituidos por un montón de cables adentro, que ahora va a explicar el ingeniero Londra, y los más cercanos son 4 por lado, o sea, haciendo un total en todo el puente de 80 obenques. Esto es los obenques que uno lo ve de afuera, esto sería vistos del interior, donde los obenques se anclan dentro del puente. Bueno, y acá vamos a tratar de mostrar cómo fue la mecánica de la colisión de las barcazas, donde en azul está marcado lo que en ese momento era el canal de navegación. Hoy creo que el canal cambió de lugar, pero bueno, venía un convoy de barcazas de 16 barcazas desde aguas arriba, ¿sí? Venía circulando, y resulta que entre las 2 pilas, en el medio del canal de navegación, había unos botes, un bote pescando. Entonces el operario del remolcador realiza una maniobra para tratar de esquivar esa gente, y comienza a hacer ese movimiento que se va mostrando a la pantalla, ¿sí? Se va desplazando. ¿No? Que arriba abajo no puede dominar al tren de barcaza. No, imposible. Bueno, entonces se produce el impacto, como ve ahí, sobre la pila del puente. Bueno, resulta que como resultado de ese impacto se produjo ese efecto sobre el cabezal, como dañó las pantallas de protección y sufrió un impacto importante. La gente esta que trabajó anteriormente en el puente, el ingeniero Prato y todos los otros investigadores, hizo un informe bastante extenso de cómo estaba conformado el tren de barcazas, y más o menos para tener una idea, eran 16 barcazas que desplazaban alrededor de 20.000 toneladas.
Bueno, las dimensiones eran 10 metros de manga, 60 metros de lora, un calado de 2,4 y la velocidad de desplazamiento total era la del río más la de la barcaza, un 14 más 6, alrededor de unos 20 kilómetros por hora. Bien. Bueno, acá hay una tablita, también presentada por Prato y los otros autores, donde dan valores de fuerza de impacto en función de la masa o de la carga que trae la barcaza. Y bueno, nosotros decidimos usar esta que se ve acá abajo, que dice 670 toneladas, que es una fuerza de impacto lateral sobre las pilas. Si hubiera sido una fuerza de impacto frontal, o sea, si la barcaza hubiera chocado de frente a las pilas, posiblemente la fuerza de impacto hubiera sido alrededor de 1900 toneladas. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue modelar ese tramo, esa pila 5, con ese programa de elementos finitos. Y bueno, el programa de elementos finitos tiene distintos tipos de elementos. Por ejemplo, usamos para la estructura de hormigón elementos tipo viga, que tiene 6 grados de libertad por nudo, y se pueden obtener diagramas de momentos flectores, esfuerzo de corte, normales, los desplazamientos, se puede una serie de cosas. Modelamos también el suelo, la arena de abajo, con un elemento tipo resorte. Ese elemento tipo resorte podemos simular el suelo dando las características similares a lo que se obtuvo de estudio del suelo, y podría tener un comportamiento lineal como no lineal, eso lo podemos elegir. Y a su vez, los obenques se modelan con el elemento de que trabaja solo a tracción. ¿Sí? Inclusive nosotros le dimos que es lo lógico, una pretensión previa por el efecto de pesado de los obenques. Bien. Ese sería nuestro modelo numérico, que uno lo ve con figuritas, con líneas, se llama unifilar, se llama este tipo de diagramas, de representaciones, pero bueno, está modelado. Los obenques, las columnas, las vigas, las columnas, los puntales inclinados, el cabezal y los pilotes, los 32 pilotes. Y se ven unas rayitas chiquititas hacia la de abajo, que son los resortes que representan el suelo circundante a los pilotes. Bueno, con este diagramita nosotros estamos mostrando los diagramas de momentos flectores del puente. Por ahí nos choca un poco porque nosotros estamos acostumbrados a la facultad de dibujar las tracciones del lado al revés que lo que está dibujando este programa, pero bueno, nos sirven para ver cómo, donde tenemos los apoyos del obenque, tenemos tracción arriba, o sea que está indicando que está funcionando bien el obenque. ¿Sí? Y bueno, serían los diagramas de momento. Eso serían las deformaciones verticales, que están exageradas, las deformaciones verticales del puente. ¿Sí? En rojo estarían las deformaciones más grandes, en azul las más chicas. ¿Sí? Y estas serían, también os quedo dibujo, las solicitaciones, los esfuerzos normales. Y esto era algo que el ingeniero Morandi se jactaba. No sé si ven, ellos tenían, ven dos que tenían solo 2. Y esa zona en azul, pero vamos a mostrar la siguiente figura, esa zona en azul oscuro, quiere decir que tiene una gran fuerza de compresión ese sector, producida por la componente horizontal de los tensores. Entonces el ingeniero Morandi decía que debido a esa compresión él necesitaba poner muy poca armadura. ¿Sí? Y realmente tenía demasiada poca armadura en ese sector, porque decía, si está comprimido, ¿para qué quiero armadura? Bien. Bueno, estos serían algunos resultados que obtuvimos en cuanto a desplazamientos, y ahí está, el dibujito está marcando en rojo los mayores desplazamientos, y está visto el puente en sentido como que uno estuviera atravesándolo, y se ve que la parte de adelante del puente, debido al efecto de la barcaza, giró hacia la izquierda, y la parte de atrás giró hacia la derecha. O sea, como todo el eje del puente sufrió una cierta rotación. Esta sería la misma vista de los desplazamientos mostrada con flechita, visto viniendo desde el río, y podemos, sí. No, bueno, no se quiere que hable sin eso. Bueno, ¿sí? Hola. Bueno, probamos con esta, a ver si se escucha mejor. Sí, parece que sí.
Bueno, ahí están los desplazamientos de los extremos del puente, y en la siguiente figura vemos una vista tridimensional de cómo fue o cómo son los desplazamientos. Otra vista con deformaciones. Fíjense cómo la zona de los pilotes no están rectas. Fíjense cómo tiene una inclinación, una flexión hacia la derecha, que es producto del impacto de la barcaza. Si lo agrandamos un poquito esa figura, vemos cómo lo que está en azul sería la longitud de pilotes que está enterrada en arena, y la parte superior de lo azul hacia arriba es lo que estaría en el agua, ¿sí? La longitud de pilote en el agua. Y vemos cómo se produce esa deformación producto del impacto de las barcazas. Sí, sí, cómo no. Por favor, ingeniero, al terminar, 5 minutos de preguntas a todos, porque si no se nos va a ir al terminar. Como ustedes digan, sí. Perfecto. Bueno, y después lo que hicimos fue, vamos a ver si funciona, una animación de cómo se van deformando la estructura a medida que la barcaza la impacta. En esta figura se puede ver cómo también el cabezal, la parte inferior izquierda del cabezal, cómo se desplaza hacia la derecha y rota. Y después, en la siguiente animación, es visto como si uno estuviera recorriendo el puente en sentido longitudinal. Fíjense como la parte de adelante, lo que está en verde, gira hacia la izquierda, y la parte en azul que está detrás gira hacia la derecha. Bueno, esos valores de desplazamiento a nosotros nos están dando del orden de los 10 centímetros, que es un desplazamiento importante si se quiere, y eso podría justificar lo que nosotros vemos después del giro del tramo isostático. Bueno, esta es una vista superior, donde la vista superior, donde desde arriba vemos cómo fue girando el impacto. Ahí está el punto de impacto de la barcaza, y cómo se produce. Claro, pasa que pequeñas deformaciones, como el puente es muy largo, pequeños giros producen desplazamientos muy grandes en el extremo del puente. Bueno, entonces, como conclusión de este trabajo, recuerden que es un trabajo hecho por alumnos de ingeniería, que se están recibiendo, bajo mi supervisión obviamente, pero podemos concluir. Nosotros en la Facultad de Ingeniería, a través del Departamento de Mecánica Aplicada, que es donde trabajo yo, estamos en condiciones de responder técnicamente ante requerimientos de envergadura de este tipo. Podemos decir que el choque barcaza podría producir desplazamiento del sector de apoyo en tramo isostático de gran magnitud e inducir inestabilidades del puente. Y hasta tanto se construyan las defensas de las pilas, es necesario reducir el tamaño de los trenes barcaza. Por suerte, esto hace unos años se viene haciendo, y todos los trenes barcaza se desarman y pasan de a 2 y vuelven, y va el remolcador, va y viene para reducir este efecto. Nosotros, de la simulación que hicimos, nosotros es como que le pegamos de costado al puente, un besito, diríamos, un roce. Si ese choque hubiera sido frontal, otra hubiera sido la historia del puente. ¿A 8? Bueno. A 8. Bueno, habría que ver, para mí, de reducir, porque uno de los pontones quedó corrido y no está protegiendo la pila del puente. Eso tenemos que hacer fuerza todos para que se cumpla, ¿sí? Bueno, como continuación de nuestro trabajo, es necesario reproducir otros escenarios en función de relevamiento del estado actual de la geometría del puente, especialmente lo que es la traza del puente, o sea, la línea, el eje del puente, ver cuánto está corrido y si está corrido realmente, cuánto está corrido, porque la mayor parte de la información que nosotros tenemos es el perfil longitudinal del puente, la rasante, el perfil, o sea, hay una nivelación de la rasante, hay muchas nivelaciones
que eso se va controlando durante los años, que no baje demasiado por el apoyo del tramo ese isostático que estamos mencionando. Habría que tener una traza del puente, a ver cuánto está girado, para nosotros podemos seguir avanzando, ¿no es cierto?, en nuestros trabajos. Bueno, otra cosa que podríamos hacer, esto es un trabajo donde aplicamos la carga en forma estática. Ustedes saben que una barcaza desplazándose a 25 km/h con la masa que tiene, produce efectos dinámicos sobre el puente, que bueno, podría ser otro trabajo que es bastante más complicado. Uno trabaja con cargas dinámicas, es bastante más complicado, pero lo podemos hacer, se puede hacer sin ningún problema. Bueno, por último, queremos agradecer a la Dirección Nacional de Vialidad, que nos ha proporcionado toda la documentación que les requerimos, nos dieron totalmente el apoyo de ellos para realizar el trabajo, y también al Departamento de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la UNE, al resto de los docentes, por el apoyo recibido para hacer este trabajo. Bueno, eso es todo. Pasamos al ingeniero Londra. Bueno, yo soy el ingeniero Carlos Londra, actualmente jefe de distrito del 10º Distrito Corrientes de Vialidad Nacional. Voy a primeramente hacer un resumen de lo que va a ser mi presentación. En primer lugar, quiero decir que Vialidad, a lo largo del tiempo, desde el 10 de mayo del 73, que es la fecha en la cual se habilita el puente, Vialidad hizo, hace y seguirá haciendo mantenimiento. Esto es producto de que hizo, hace y seguirá haciendo inspecciones y relevamientos del puente. De todo esto podemos tener como conclusión que el puente hoy no tiene problemas estructurales, no presenta problemas estructurales. Sí tenemos un problema serio de tránsito, que eso lo vamos a ver con posterioridad. Y bueno, voy a pasar a ver un poquito lo que traje para mostrar y para afirmar lo que estoy diciendo en estas breves palabras de introducción. Voy a empezar con lo que es el Puente General Belgrano. Todos lo conocemos, pero vale la pena repasarlo. Tenemos el puente suspendido, el atirantado, que es la parte estructural más importante, de 510 metros. Ahí se incluyen los tramos isostáticos, los puentes de vinculación de 20 metros. El puente de acceso corriente de 330, el puente de acceso Chaco de 826, el viaducto corriente 368, viaducto Chaco 199, la longitud total del puente 2233. En definitiva, el puente General Belgrano es un conjunto de estructuras, donde el puente atirantado es la obra de mayor envergadura. Acá faltó la charla del ingeniero Biaín, que había desarrollado muy bien en el anterior encuentro en Resistencia, sobre los temas de tránsito. Hizo un análisis del tránsito, de los niveles de la capacidad, de los volúmenes horarios y del problema que hoy tiene el puente General Belgrano. Acá podemos ver en la tabla de la izquierda cómo ha evolucionado el tránsito desde el año 99 hasta la actualidad. Vemos que ya en el año 99 estaba en un nivel de servicio E. Abajo a la derecha tenemos qué quieren decir los niveles de servicio. En el E el sobrepaso es prácticamente imposible. Las velocidades son bajas. Eso es para un camino de 1 más 1. Y en el nivel de servicio F
ya estamos en nivel de congestión. Arriba a la derecha tenemos la composición vehicular. Bueno, por supuesto que los autos y camionetas son lo que se llama la mayor parte, y camiones tenemos en conjunto un 12% en las distintas categorías. Esto después lo podemos repasar un poquito al final, pero acá está el gran problema que hoy tiene el Puente General Belgrano. Acá tenemos un poquito la historia de las intervenciones que se le fueron haciendo al Puente General Belgrano a lo largo del tiempo, en las cuales hay dos que son de característica estructural, la del año 86 y la del año 98, donde se reemplazan los obenques. Vamos a ir viendo alguna foto de lo que fue cada una de estas intervenciones. Ahora es al revés, no lo veo en la pantalla. Bueno, acá podemos ver lo que se hizo en el año 86. El puente nació con un problema de elástica, tuvo deformaciones, el ingeniero explicaba el efecto de la fluencia lenta, el CRIP, donde tuvo una deformación bastante importante, ya lo vamos a ver con posterioridad, pero en los extremos del puente atirantado, en el año 96 presentaba descensos verticales del orden de los 29 centímetros. Eso es lo que había descendido el puente. En el año 86 ya en realidad las deformaciones se produjeron en los 3 o 4 primeros años, ya se había producido el 75% de esa deformación. En ese momento se intentó corregir la rasante y a su vez se aprovechó la oportunidad para reemplazar apoyos de los tramos isostáticos. Ahí podemos ver un gato que está levantando las vigas, primero el sobrepuente, después a la derecha arriba un gato para elevar las vigas, el operario que está trabajando en situación bastante desfavorable. Con eso se corrigió un poco la rasante y se reemplazaron los apoyos del puente. Se comenzó a retesar los obenques que eran, como había dicho el ingeniero Jiménez, de origen británico, donde eran alambres paralelos del orden de 130 alambres, donde tenían una vaina exterior y estaban inyectados con una lechada de cemento. Estos obenques, cuando se empezaron a retesar, comenzaron a romperse algunos alambres. Se paró el trabajo y ahí se empezó a pensar en que había llegado el momento de reemplazar los obenques. Acá podemos ver lo que recién estaba comentando. Sí, ¿por qué no lo veo?
Yo veo y acá no sale. Yo lo agrando acá, pero no puedo ver. A la derecha y a la izquierda está la deformada del puente, que reproduce lo que dice la tablita que está abajo. Vean que la primera nivelación del puente es el 8 del 5 del 73, 2 días antes de habilitarse el puente. La última está en el año 96. Se fue haciendo de forma continua y vemos que tiene un descenso vertical del puente de 29,5 centímetros. Eso es lo que le decía que se intentó corregir. Bueno, se intentó corregir en el 86, no se pudo y siguió evolucionando. Lo de arriba son fotos viejas de los obenques viejos, que eran de origen británico. Y ahí se ven algunas de las operaciones que están haciendo los obreros para reemplazarlos, para retirarlos. Y en la inferior izquierda ya son los obenques nuevos, obenques de origen francés, Freycinet, que cambian fundamentalmente el concepto de estos obenques. Cada uno de ellos está formado por 33 cordones, que a su vez cada cordón está formado por 7 alambres entrelazados, que en total son aproximadamente 50 centímetros cuadrados por obenque. Y como recién decíamos, en cada semipuente tenemos 40 obenques, 80 en total. En el año 98 se reemplazó. Bueno, vamos a retomar a ver si me puedo organizar un poquito. Habíamos hablado que la obra de reemplazo de 80 obenques fue la obra estructural más importante que ha tenido el puente General Belgrano y es la que diferencia fundamentalmente al puente Morandi, con lo cual esa explicación que dio el ingeniero es perfecta y es lo que caracteriza que el puente hoy Belgrano no tiene esos problemas que seguramente sufrió el otro puente. Después tuvimos a lo largo del tiempo otro tipo de intervenciones de mantenimiento que hacen a la funcionalidad del puente. En el 99 hay fresado de pavimentación de la calzada, en el 2000 hay reemplazo de juntas Tramflex, en el 2001 hay microaglomerado, en el 2015 se reemplazaron tres juntas Tramflex. Las Tramflex son las juntas grandes de goma, estas que se ven en el puente atirantado, son 6 en total. Ahí podemos ver, voy a intentar agrandarla, no la puedo agrandar, la agrando acá en la pantalla, no la veo allá. Es un problema evidentemente de compatibilidad entre mi máquina y el proyector. Puede ser el dedo también. Bueno, ahí, bueno, es un trabajo que se hizo de noche en la franja de las 23 horas a las 5 de la mañana y ahí pueden ver, se ve poco, pero bueno, la junta terminada ahí abajo. Hoy hay 3 juntas más bastante deterioradas, vamos a ver que avanzar en hacer un reemplazo también en breve. Acá agregué porque volví a ver el video en la cual el puente se estaba desintegrando, así se viralizó y acá está el origen de los desintegradores del puente, son estos muchachos. Ahí ven haciendo el mantenimiento de los cables que van por debajo de las veredas. Esta gente de Transenet estaban sacando tierra, el que está con la carretilla, en vez de llevarlo hasta los extremos o buscar algún mecanismo de retirarlo, se le había ocurrido que lo más fácil era tirarlo por los desagües del puente
y eso era lo que se veía en los videos que circularon y que se viralizó rápidamente y que llevó preocupación a toda la comunidad. Ese fue el origen del problema. Después, en el año 2015, también hicimos reemplazo de 9 juntas de los tramos isostáticos por juntas tipo Tormac. Ahí hay alguna foto arriba del estado de la junta, se bacheaba muy seguida. Entonces se hicieron esos trabajos que consistieron en generar anclajes en los tableros del puente. Se generaron juntas nuevas. Yo sigo viendo la imagen más grande, ahí no la puedo trasladar. Y bueno, tuvo bastante tiempo y bueno, se logró el cometido de mejorar las condiciones de circulación a través de la junta. Acá hay otras imágenes del mismo trabajo. Las finales están ya en la distribución de la piedra y los riegos asfálticos, que es lo que constituye la junta tipo Torno. En el 2017, después de haber finalizado el trabajo de junta, en realidad 2016-2017, se comienza con el trabajo de fresado y repavimentación del puente, que lo hicimos con asfalto modificado. Arriba tienen algunas fotos de lo que era el estado de la calzada, muy deformado. Era una mezcla muy cerrada, había complicaciones para generar frenado, sobre todo en día de lluvia. Entonces se avanzó con una mezcla de características con buena macrotectura del tipo F10, se lo fresó y se lo repavimentó. Y en el año 2018, que fue la última intervención que hemos hecho, fue reparar el estribo Corrientes. Ese estribo lo habían visto cuando estuvieron inspeccionando la obra, que tenía problemas, o sea, estaba rota la pantalla del estribo, fisurada. Los apoyos, ahí lo pueden ver en la segunda foto de arriba, estaban muy deterioradas, estaban transmitiendo esfuerzos puntuales al apoyo y había fisuras. Entonces lo que se hizo fue reconstruir las pantallas, se las ancló para evitar el tema del empuje inadecuado del terraplén. Se construyeron, ahí abajo se construyeron unas ménsulas para apoyar los gatos. En la foto de arriba, arriba a la izquierda, tenemos todos los gatos levantando la estructura en forma simultánea. En la que sigue es un gato más grande para mostrar de qué se trataba. Son gatos de 200 toneladas. Se terminaron de ejecutar los apoyos y se colocaron los apoyos de neopreno y se descendieron las vigas a su posición definitiva. Después se fue a la parte superior y ahí vemos, también se hizo junta Tormac, se la preparó y bueno, se ven los trabajos que en definitiva se ejecutaron. Bueno, acá esto yo lo había mostrado, pero tiene que ver con un tema de nivelación que se hace todos los años en el puente General Belgrano. Esos fueron desde el origen hasta el año 96 y después la concesionaria lo fue realizando como obligación contractual todos los años. Ahí tienen los puntos
donde se miden al milímetro, se nivela al milímetro. Esto se procesa, el encargado es el órgano de control, el OCOBI. El OCOBI lo remite a los especialistas de puente que tienen en Buenos Aires, y si no hay ningún inconveniente, como no lo ha habido, las deformaciones se han estabilizado, y eso lo pueden ver en la curva de la derecha, la curva inferior, cómo se deformó rápidamente el puente y se hace asintótica. Las deformaciones no continuaron. Y eso responde a una curva que es la que está dibujada ahí del American Concrete Institute, que responde a los puntos medidos. Se correlaciona muy bien con esa curva de deformación. La nivelación de la rasante del puente, el atirantado, es un trabajo que se hace como obligación contractual de la concesión. Acá, bueno, me pasó lo mismo el otro día, que yo lo veo grande y ahí no lo puedo llevar a la pantalla en grande, pero ahí están todas las batimetrías desde el año 70 hasta el 2004, donde se puede ver cómo fue evolucionando el lecho del río. En general, el cauce se fue profundizando hacia la costa de Chaco, se fue sedimentando un poco el canal de navegación. Ahí también, créanme que está la cota de socavación máxima, que nunca se ha alcanzado. Y por otro lado, la concesionaria tiene la obligación cada 2 años de repetir esas batimetrías. Hace 2 perfiles por 2 aguas arriba, 2 aguas abajo, y también se vuelcan, se los informan, y si no hay ningún tipo de inconveniente, bueno, queda ahí como antecedente, no hay ningún tipo de alerta. Y acá quiero mostrar lo que seguramente ha sido hasta ahora la inspección detallada de los obenques, de los anclajes, que responde al plan de mantenimiento o al manual de mantenimiento que dejó Freycinet una vez ejecutada la obra en el año 98. Esta inspección detallada se hizo en el año 2010-2011, se recibió en el año 2013. Ahí pueden ver algunos de los elementos de anclaje fundamentalmente. La tercera foto de arriba, la que se ve con una protección, eso son los anclajes. La de la derecha, arriba a la derecha, es el anclaje una vez que se le sacó la cera de petróleo, que es la anterior. Esa cera de petróleo tiene como objetivo evitar la oxidación de ese lugar, que posiblemente sea la cuestión más crítica que tienen los obenques. Por eso tiene ese tipo de protección. En realidad, antes tiene un capuchón, se saca el capuchón, aparece esa cera, se saca esa cera y se inspecciona visualmente el estado de ese anclaje. Si no hay ningún tipo de inconveniente, se vuelve a colocar la cera, se vuelve a colocar el capuchón y se informa en fichas que se preparan al efecto. También se han inspeccionado cada uno de los obenques. Ahí pueden ver abajo, en las 2 últimas fotos a la derecha, que tiene algunos desprendimientos de la vaina de polietileno exterior. En realidad estos obenques tienen triple protección. Tiene una primera protección que es el galvanizado de los alambres, otra protección que es con cera de petróleo que lo recubre, y como tercera protección son esas vainas exteriores.
En ese momento esas vainas estaban, producto del sol y del clima, estaban afectadas, y en la foto de la derecha ahí se ve una reparación que se le hizo para restituir la condición de protección de esa vaina de polietileno. Ahí ven las canastas que están colgadas, donde van recorriendo los operarios, van recorriendo los obenques. Es un trabajo bastante complicado. Arriba a la derecha están viendo el anclaje superior que también tiene, ahí está el capuchón, después está la cera de petróleo. Y en la de abajo a la izquierda está, lo han limpiado, y el mismo procedimiento que habíamos hablado anteriormente. Se verifica a ver si hay problema de oxidación, si existieran se los trata, y si no, se vuelve a inyectar la cera de petróleo, que es lo que están haciendo ahí con el embudo. Lo otro son algunas de las fotos de la canasta ahí que están recorriendo los obenques. Otra particular, en este caso se retiró un obenque, que es una de las prácticas que se hace en estos casos, y se lo lleva al laboratorio para ensayarlo. Dio todo bien, o sea, es un ensayo más de lo que se hace para ver si las condiciones de las características del obenque se mantienen en buenas condiciones. Respecto a este tipo de obenques, tienen una vida útil entre 50 y 100 años. Varía en función de si se le hace un mantenimiento acorde a lo que corresponde, que lo venimos haciendo, pero la mínima vida útil que este tipo de obenque podría ser de 50 años. Hoy estamos con poco más de 20 años, 20 años, 98 fue la época del reemplazo de estos obenques. Así que tenemos obenque asegurado, y ahí tenemos una diferencia importante y fundamental con el morando. Y ahora lo que quiero mostrar, que también fue un video que estuvo circulando un tiempo atrás, tomado por un dron de una abertura de una junta de uno de los tramos de vinculación entre el antirantado y el puente, el hiperestático que está contiguo, que coincide con ese pequeño giro que tiene, que hoy mencionaba el ingeniero Barrios. Eso también a nosotros nos preocupó de alguna manera, y convocamos al ingeniero Hugo Lucero Simas, doctor ingeniero, especialista en grandes puentes, formado en Alemania, y fue convocado por la región, y aprovechamos que este ha sido un invierno largo y frío, y esto se realizó en julio. Seguramente eran las condiciones de máxima contracción del puente, con lo cual las juntas estaban en su máxima apertura. En ese momento se las midió, se verificó ese pequeño giro que tuvo, pero se concluyó que no había problemas de apoyo, que no hay problemas de fisura, que no hay riesgo de que pueda haber un descalce de esa obra. Y eso lo van a ver en esta que son las conclusiones finales, donde el ingeniero especialista concluye que los tramos isostáticos están en buen estado, si bien se encuentran en posición excéntrica y girados en sentido horario. Las ménsulas de sostenimiento de los tramos isostáticos no presentan problemas estructurales visibles, considerando la resolución de foto y video obtenido en la obra de arte.
Actualmente no existe riesgo de descalce de algún tramo isostático, salvo que se produjese un importante descenso diferencial de la fundación o un movimiento sísmico que altere drásticamente la posición relativa de las pilas. Los apoyos de neopreno muestran el envejecimiento natural compatible con la edad de los mismos. Considerando la edad de los apoyos de neopreno de los tramos isostáticos, es necesario planificar su reemplazo, oportunidad en la cual habría que inyectar las pequeñas fisuras de hormigón de ménsulas y tramos isostáticos que se observan a corta distancia. En este acto sería conveniente centrar y alinear los tramos isostáticos. El principio de incendio que se produjo el día 11 de mayo del corriente en el cable canal del viaducto Lado Chaco no originó daños estructurales, y por razones de seguridad de tránsito es necesario renovar la junta de dilatación de los tramos isostáticos y viaductos de acceso que aún no hayan sido reemplazadas o se encuentran en mal estado. Ahí tienen las firmas de los ingenieros que generaron este informe. A su vez, el ingeniero recorrió la totalidad del puente, estuvo haciendo el mismo circuito que hicieron los ingenieros de la facultad cuando entraron a los cajones, y bueno, eso es una cosa que hacemos habitualmente. Bueno, esto era lo último que tenía. Ahora tenía algún temita más. Esto se vincula más al tránsito. Para completar un poquito por donde había empezado, ahí tenemos una información de demora por accidente de tránsito en el puente. Esa es información que genera el concesionario. Hay información del año 2015 y hay algo del 16, pero esto va agravándose. En el año 2015 hubo 39 accidentes. Cada accidente genera un tiempo promedio de demora de 1 hora 10, 1 hora 20. Ese es el orden de demora que se genera. Para restituir el tránsito, ahora, el nudo que se forma una vez que esto se produce por acumulación de tránsito el 3 de abril o del lado Chaco, tarda un montón de tiempo en que vuelva a circularse con relativa normalidad. Y esto es donde yo creo que tenemos que actuar, no creo, estoy convencido que tenemos que actuar. Hay muchos actores involucrados, Vialidad no tiene competencia en el transporte, no tiene competencia no tiene poder de policía en el control del tránsito. Hay muchos actores que se tienen que poner de acuerdo y sentar en una mesa para tratar de delinear acciones con vistas a que el tránsito se simplifique. El ingeniero Villaín, en la charla que había presentado, yo no lo traje, tenía los volúmenes horarios, cómo fluctúan a lo largo del día. Entre las 23 horas y las 5 horas del día siguiente, el tránsito baja mucho. Habíamos hablado que tenemos el 12% de camiones, de un tránsito de 25.000 vehículos, estamos más o menos son 3.000 camiones día promedio. Yo creo que tenemos que buscar algún mecanismo para que el tránsito de camiones, que es el que más conflicto genera el tránsito, pase por un horario nocturno. Ahí va a haber que establecer mecanismos, consenso, la Cámara, los gobiernos de la provincia, las municipalidades, el Ministerio de Transporte, nosotros somos parte también, para buscar alguna forma en que mejoremos el tránsito, porque todavía tenemos muchos años hasta que tengamos el segundo puente y esto se va a seguir agravando. Hay que tomar medidas para que no lleguemos a lamentar colapsos que sean realmente graves. Por último, quiero decir, empecé diciendo que Vialidad hace mantenimiento y lo va a seguir haciendo, y lamentablemente este año tuvimos que rescindir una obra importantísima que son las defensas definitivas del puente General Belgrano.
Estas defensas iban a reemplazar la defensa flotante, los pontones flotantes que hoy tenemos, y se protegían las pilas 3, 4, 5 y 6. Las 5 y 6 son las del canal de navegación, las 7 y la 8 del lado de agua arriba, y aguas abajo las 5 y 6. Y los pontones flotantes se los reubicaba para proteger el resto de las pilas. Lamentablemente esta obra no se pudo ejecutar, se rescindió en abril de este año, y como decía el ingeniero, son importantes porque en definitiva protege al puente de algún impacto directo de una barcaza. El último evento fue el 23 de agosto del año 2014. En ese momento no le pegó la barcaza, que se hundieron dos barcazas. En ese momento no le pegó al puente. El pontón pegó al pontón y continuaron viaje y se hundieron. No le pegó al puente. El impacto de que hoy mostraba es del año 98, de noche. Me comentaban gente que estaba en la obra que el Sereno salió corriendo en ese momento porque el puente vibró grande. Ese fue el impacto fuerte que sufrió el puente, y que el ingeniero Prato analizó a ver si había tenido algún tipo de consecuencia los pilotes. Y en general los eventos de las barcazas, de los choques de las barcazas, en general siempre han sido sobre los pontones, no han tenido impactos directos sobre la pila del puente. Ahora, la autoridad de aplicación, que es la Prefectura Naval, ha reducido el tren de barcazas a partir de esos eventos, y sobre todo desde el último que desplazó el pontón de la pila número 5, ha reducido el tren de barcaza. Para dar una idea, hoy podrían circular 140 metros de largo por 40 de ancho. Son 2 por 3, no debería ser más que eso. Hacia aguas arriba sí tiene la posibilidad de hasta 180 metros de largo, siempre y cuando el 50% de la barcaza vaya vacía. Ahí sí puede ir algún tren un poco más grande. Y de noche también tienen restricciones, de noche también se puede circular con restricciones. Eso da alguna garantía de que el puente no va a sufrir la maniobrabilidad, digamos, a partir de esta reducción de tren de barcaza está asegurada, con lo cual el riesgo se ha reducido mucho. Independientemente de eso, estamos trabajando para reubicar el pontón flotante, y estamos viendo como Vialidad Nacional cuál es la estrategia para ejecutar la defensa definitiva. Si se van a incluir dentro de los contratos PPP cuando se ejecute el segundo puente, que es una de las posibilidades, o si en algún momento se va a revisitar. Pero eso lo va a definir nuestra Casa Central, cuál es la estrategia final. Creo que conté un poco todo. Reforzar el puente no tiene ninguna evidencia de que tenga problemas estructurales. Como decía el ingeniero, las estructuras avisan. Lo seguimos, no vemos problemas estructurales, por lo tanto, desde ese punto no tenemos que quedar tranquilos. Sí tenemos que trabajar y mucho, y ahí es un trabajo en conjunto para resolver los enormes problemas de tránsito que tiene el puente General Belgrano. Gracias.